Y para conocer un poco el detalle y los efectos del coronavirus en la economía peruana, vamos a hablar con Carlos Adriancén. Él es economista y también decano de la Facultad de Economía de la UPC. ¿Cómo está, señor Carlos? Bienvenido a Economía para Todos. China es el principal aliado comercial del Perú, uno de los principales aliados comerciales. Que China se vea inmerso en un problema tan urgente y tan grave como el coronavirus, ¿cómo nos afecta a nosotros, económicamente hablando? Me encanta poner paños fríos. Es raro que un economista pueda poner paños fríos. En primer lugar, el Perú tiene un comercio muy diversificado por productos, mucho más de lo que normalmente se acepta, y no tiene un socio comercial, sino dos. Tampoco es cierto que Chile va a colapsar. Hay que ponerte en el peor de los escenarios imaginables, pero para empezar entendamos que 400 o 500 ciudadanos chinos sobre una población de 1.430 es casi un error estadístico. Aparentemente están cercando la zona de contagio y tienen infraestructura y hospitales para enfrentar. El problema es que se disemine globalmente y que entre a países institucionalmente frágiles como el Perú, que podría causar daños horrendos. Afortunadamente no es el caso, pero pensar que eso va a comprimir las importaciones chinas de manera significativa, la economía mundial se va a enfriar y el Perú va a crecer menos, lo veo bastante exagerado. Lo que pasa en el Perú es que cada año estamos creciendo menos por errores de política económica, por causas nuestras. No le echemos la culpa a China. Está por verse que este coronavirus se vuelve una desgracia mayor y todos esperamos que no. Pero lo concreto es que usar al coronavirus como una expectativa de que crezcamos menos suena a una cortina de humo. Listo, pero no, entonces no va a afectar a la economía peruana. ¿No lo ve cercano? Se lo puede decir la señora Pochita o alguna de estas señoras que adivinan el futuro. Yo le puedo decir que primero, el Perú está más diversificado de lo que se dice y una contracción del crecimiento chino que yo vería asociado más a la guerra comercial norteamericana-china, que va a reflejarse fundamentalmente en este año, que a ningún coronavirus por el momento. Si la epidemia explota y se lleva a la mayor parte de la población mundial, ese ya sería otro cantar. En este momento está enfocado. Usted mencionaba algo interesante, que si el Perú no crece como se espera, como esta cifra del 4% que estimaba el Ministerio de Economía y Finanzas, va a ser por temas internos que por problemas externos, como sucedió el año pasado por esta crisis comercial entre Estados Unidos y China. Los precios siguieron altos. En realidad, nosotros estamos creciendo mucho menos porque la inversión privada es mucho menor, porque el comercio es mucho menor, por errores de política económica aplicados desde los aciagos días de la gestión de Ollanta Humala, pasando por PPK y ahora con Vizcarra. Mantienen el mismo tipo de política económica. En lugar de tratar de estimular la inversión privada para que haya más crecimiento, más comercio y más bienestar popular, juegan a gastar más y gastar más. El Estado peruano el año pasado dispuso, entre impuestos, endeudamiento y licencias monopólicas de las empresas públicas, de unos 70.000 millones de dólares. Y no tenemos seguridad ciudadana, tenemos la educación que tenemos, la salud que tenemos. No, eso no es una cosa de aumentar el gasto público. Lo del déficit de Estado es un mito. Lo que tenemos es un Estado pesadísimo. Nadie con el producto por persona del Perú puede darse el lujo de cargar un fardo de 30% del PBI que tiene récord mundial en términos de ganancia de corrupción. La corrupción es burocrática y mucha ineficiencia en el gasto. En lugar de financiar escuelas, financiamos nuevas elecciones, líneas informativas, muchas cosas que no deberíamos estar financiando. Entonces, en el caso de que el Perú importa productos de China. China va a seguir creciendo. Y va a seguir... Estamos hablando de una porción minúscula, minoritaria por el momento, que sí genera un incremento de costos en el comercio, porque hoy día todo el mundo está tomando precauciones. Usted se va a la China y la vamos a poner en cuarentena. Claro. Temo, Valeria. Y los centros comerciales. Y si tose, olvídese, se queda sin amigos. Y los centros comerciales también se están cerrando. Claro, por supuesto. Y eso puede tener un efecto. Pero China es una economía que ha crecido comerciando. El golpe a China podría venir por el comercio, insisto. Mucho más duro pega la guerra comercial, que aparentemente había llegado a un fin más duro para China, que este coronavirus que Dios
siquiera no se convierta en una desgracia de salud pública mundial. Entonces, en esas palabras, el efecto de la crisis de Estados Unidos y China ha golpeado más que lo que parece que va a golpear, que parece que va a ser minúsculo, el coronavirus. En este momento cometeríamos un gran error si le damos importancia al coronavirus desde el punto de vista económico. En este momento, yo no conozco el futuro, pero en este momento el efecto es marginal, despreciable, si acaso no es una cortina de humo para justificar el menor crecimiento que previsiblemente va a tener la economía peruana. Escuchamos al economista Carlos Anderson, que decía que Carlos siempre ha pecado por ser tremendamente optimista. Yo voy más para el cero este año, pero no por el coronavirus, sino por errores de política económica del actual gobierno. ¿Cuál es la principal traba que impide que el crecimiento económico peruano avance? La ideología. No creen, no entienden que lo que le pasa a ese país es una caída sostenida de la inversión privada y hay que hacer todo lo que sea necesario para que la economía se vuelva a mover, la inversión privada se mueva y la economía vuelva a recuperar tasas de crecimiento de 8%, como la que nos dejó, por ejemplo, a fin de su mandato, el difunto rey del teteo, don Alan García. Usted hablaba de la inversión privada, pero también la inversión privada es empujada por la inversión pública. No, ese es un mito. Cada vez que eleva la inversión pública de este país en los últimos 10 años, la inversión privada cae. En economía se llama desplazamiento del gasto privado por el gasto público. ¿Por qué? Porque yo subo los impuestos para financiar ese gasto y subo el endeudamiento caro para financiar ese gasto, y los dos canales, en la extracción de recursos y la mayor tasa de interés, golpea a los privados, baja la inversión privada y agrégale esto a la regulación desafortunada y al final tenemos menos inversión. Y además hay un solo detalle, es como querer compensar una caída en 8 de cada 10 soles con una caída de 2 de cada 10 soles, una subida. Pitufo. La inversión pública no mueve a la economía, nunca la ha movido. La economía es movida en el Perú históricamente por la inversión privada. Ahora, si un economista de una visión ideológica muy de izquierda puede aceptar que su hija es fea, pero no va a aceptar que la inversión privada es lo que mueve la economía. Y hablando de la inversión privada, el presidente Martín Vizcarra había anunciado hace algunos días que Tía María no iba a ver la luz. Bueno, no ayuda, pues. Este 2021. A mí me hace acordar mucho al expresidente Humala, cuando decía que a mí el crecimiento no me sirve. Y yo repito, el crecimiento le sirve a la gente más pobre. Lo que reduce la pobreza es el crecimiento. Y las regulaciones y los impuestos nunca han movido la economía peruana. Por eso digo que seguimos una política económica profundamente equivocada, errada, que nos va a llevar a menores niveles de crecimiento todavía. ¿Usted cree que esta decisión por parte del presidente de ponerle un estate quieto, por lo menos al proyecto Tía María, que está en manos de Sauder Perú, asusta a los inversores? Por supuesto. Sobre todo en el sector minero, que es, digamos, de los más fuertes, ¿no? El sector minero es un sector emblemático. Todos los demás sectores lo siguen. El estate quieto que le debería poner el ministro es a los burócratas que han tratado tan mal el proceso de Tía María. Porque Tía María o Sauder ha cumplido la ley peruana. Y cumpliendo la ley peruana, el gobierno peruano es incapaz de hacer valer el Estado de Derecho en el Perú. Y decir, ay, no, es impopular. ¿Y por qué es impopular? ¿Acaso la gente de Tía María es tonta? ¿Se hizo bien el estudio medioambiental? ¿Se trabajó bien las relaciones? ¿Acaso la agricultura no está golpeada en todo el país? Son errores del gobierno, no de Sauder, y definitivamente pararlo es la salida más fácil, pero quizá la más torpe, la más contraproducente. Lo que está esperando el gobierno es por lo menos que las condiciones ambientales y sociales estén dadas para poder iniciar. ¿Usted no cree que es importante darle confianza? Yo creo que es fundamental darle las condiciones. Hoy día, por ejemplo, el Banco Central de Reserva regula la política monetaria con respeto y con transparencia. ¿Quién critica al Banco Central? Nadie. El Ministerio de Energía y Minas y otras han hecho un pésimo servicio al país y por eso hay problemas en Tía María. El problema es fracaso de Estado. El Estado no sabe hacer cumplir la ley. Sauder confía en el Perú, cumple la ley peruana y le dicen no, no va, porque no hay paz. ¿Acaso alguien tiene derecho de quebrar la ley en Arequipa? ¿A dónde va un país donde la ley no rige? A ninguna, hacia abajo. No, hacia los peruanos estamos derrumbados.
Y la respuesta obvia es hacia dónde estamos arrumbados. Otra consulta. El Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado actualizar el año base para calcular el Producto Bruto Interno, que es el crecimiento económico a nivel nacional que se mide en un determinado tiempo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted está de acuerdo con actualizar el año base? Que creo que para muchos especialistas sí, porque bueno, en 10, 12 años que ha pasado desde la última vez, pues la economía va cambiando, se va dinamizando, van apareciendo otros factores. ¿Cuál es su oposición? El tiempo no es el argumento. Segundo, el MEF no actualiza la canasta. Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, una institución del sector público, quien tiene sus técnicos que deberán de justificar con mejores argumentos por qué se cambia el año base. Porque el año base puede cambiarse por politiquería barata, para inflar el PBI, por ejemplo, pero también por no lo sé. Lo que quiero decir es que en el pasado ha pasado esto y ahora lo que tiene que hacer el INEI es explicar si realmente hay fundamentos. El que han pasado muchos años no es argumento. Lo que podría ser argumento es que los patrones de consumo han cambiado. Claro. Habría que ver si esto es así y no es politiquería. Listo. Bien, entonces fueron los comentarios de Carlos Adriancén, él es decano de la Facultad de Economía de la UPC, explicándonos sobre el coronavirus, el efecto en la economía peruana y también sobre Tía María y el año base que está preparando pues el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.